Bueno, buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Bueno, nos encontramos en el derecho de las obligaciones. Sabemos que el derecho de las obligaciones está dentro del derecho patrimonial de un Estado, y dentro de los derechos patrimoniales tenemos los derechos reales, que son absolutos, los derechos personales. Las obligaciones van a ser derechos personales, ¿sí? Todo derecho tiene sentido cuando hay conflictos. Si están de acuerdo las partes, ¿sí?, el derecho no va a intervenir solamente cuando haya conflictos. Prima siempre la autonomía de la voluntad. Toda obligación es un deber específico de conducta, una limitación al comportamiento. Bien, lo que nos toca abordar el día de hoy son las obligaciones de dar sumas de dinero, ¿sí? Aquellas relaciones jurídicas en las cuales el objeto que tenemos es el dinero, ¿sí? Tenemos una causa fuente, un acreedor y un deudor, que pueden ser sujetos plurales o sujetos singulares. De las obligaciones, vamos a ver que el Código Civil y Comercial destaca, de acuerdo a la naturaleza de la prestación. Bueno, yo siempre suelo preguntarle a los chicos saben que de acuerdo a la naturaleza de la prestación, de acuerdo al comportamiento debido por el deudor, las obligaciones se clasifican en obligaciones de dar dinero propiamente dicho, a las obligaciones de dar moneda nacional. Cuando hablemos de obligaciones de dar dinero, nos vamos a estar refiriendo a la primera, ¿sí? Más allá que el código contemple las tres como obligaciones de dar dinero. Y acá puse, obligaciones de dar dinero son aquellas que tienen por objeto que desde el momento en el que nace la obligación ya se sabe que es dinero, ¿sí? Acá ya habría una gran diferencia con las obligaciones de valor, que en el nacimiento de la obligación todavía no tenemos una suma determinada, sino que tenemos un valor. Acá, ¿qué nos importa en cuanto al régimen de las obligaciones? Siempre nos va a importar el cumplimiento de la prestación, el pago, ¿sí? ¿En qué momento el deudor está cumpliendo, en qué momento no? ¿Sí? Entonces, sabemos, de acuerdo al artículo 867, que el deudor, para cumplir, necesita que ese cumplimiento, que esa conducta adecuada, cumpla los tres requisitos del objeto. Identidad, tiene que ser el mismo objeto al cual se obligó. Integridad, la cantidad, ¿sí?, a la cual se obligó. Puntualidad, en el momento, en el plazo en el que estaba fijado. Y localización, ¿sí?, en el lugar donde estaba determinado que el deudor cumpla. Ahora, ¿qué pasa? Si me obligué a dar cierta cantidad de dinero, ¿cuánto debo? ¿Podría el acreedor actualizar la deuda al valor de cambio de la moneda al momento del pago? Entonces, para mí acá es como algo central y que me gustaría que, o sea, ejemplificar. Como por ejemplo, el año pasado yo fui a la fotocopiadora y pedí el libro de obligaciones y me doy con que el libro de obligaciones ya no sale 5.000 pesos, ya sale 10.000 pesos. Entonces, es como que yo empiezo a pensar, entonces, ¿cuánto le debo? ¿Le debo la suma que yo acordé con él, 5.000 pesos, o le debo el valor actual? Porque en realidad yo recién ahora le estoy pagando. ¿Y él qué tendrá derecho a exigirme? ¿Sí? ¿Tendrá derecho a exigirme los 10.000? ¿Tendrá derecho a exigirme los 5.000? Entonces es acá donde juega el derecho, ¿sí? Donde en caso de que no haya un acuerdo entre las partes, ¿sí?, la norma es la que nos va a dar la respuesta. Y bueno, y todo esto va a tener sentido, ¿sí?, si entre que nace la obligación y el momento en que se cumple, hay una alteración en el cambio de valor de la moneda, ¿sí?, en el valor de cambio, ¿sí?, en el poder de compra. Porque si yo voy a querer pagarle el libro de obligaciones y sale lo mismo que el año pasado, no hay ningún problema, ¿sí? Yo pago con los 5.000. Ahora el problema está cuando ha habido una alteración, ha habido inflación, el precio ha subido y el valor de compra de ese precio ha disminuido. Yo acá puse un ejemplo, con 10.000 pesos yo puedo comprar 10 bolsas de cemento y hoy puedo comprar 5 bolsas de cemento con el mismo precio. Volvemos a la pregunta anterior, que va a decir expresamente que se adopta el sistema nominalista, que hay una prohibición de indexar. ¿Se acuerdan que esta ley es la que hace el 1 a 1? ¿Sí? La que convierte que un peso valía igual que un dólar. Es complicado, o si no, también pasaba con el trueque que yo tenía sal, él tenía trigo, pero yo en realidad quería lana y tenía como el que quería trigo, no quería la sal que yo tenía, sino que quería
hacer un intercambio un poco enroscado para llegar a lo que yo realmente quería. No había algo que circule de manera generalizada, o sea, que fuera, que sea aceptado por todos. Eso es lo que pasaba con el trueque. Después tenemos el dinero papel, que acá Pizarro y Vallespino lo nombran como moneda de papel. Los Orfebres fueron los primeros que eran los designados como depositantes. Ellos recibían los depósitos de valor de la gente, ¿sí? Y a cambio le daban un certificado. Y con ese certificado la persona podía ir e intercambiar. Cuando el dinero circulante no tiene un respaldo, se basa en la cantidad circulante de bienes y servicios. Entonces, si hay más cantidad circulante que de bienes y servicios, vamos a tener inflación. O sea, yo lo vuelvo a pensar, a ver si el dólar, el euro, todas las monedas que veíamos, o por ejemplo el Bitcoin, ¿sería dinero o no sería dinero? ¿Es ampliamente aceptado o no? Sigan pensando eso. Acá tenemos un concepto económico donde el dinero es todo medio de cambio, medio de pago, cobro, a nivel nacional, el argentino oro y plata, porque no fue derogada la ley de creación de ella. Y bueno, este bien tiene la finalidad de servir como medida de valor, medio de cambio y medio de pago de bienes y servicios. Bueno, acá Pizarro y Vallespino, que es la bibliografía de la cátedra, toma dinero como algo más genérico, ¿sí? Como un concepto amplio donde hablamos sobre una unidad ideal, ¿sí? De la medida de los bienes y servicios emitida y autorizada por un Estado. Mientras que monedas nos referimos más a la especie o al instrumento que representa ese dinero. Acá les puse el austral, por ejemplo, que fue en su momento dinero argentino, actualmente no sería equivalente a dinero porque ya perdió la vigencia, ¿sí? Moneda que no sea de curso legal, o sea, que no sea aquella emitida por el Estado y por eso, la obligación se debe considerar como de dar cantidades de cosas. Y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal, ¿sí? Entonces, si bien acá la jurisprudencia era la que aceptaba esta facultad de moneda, ¿sí? Sino también con el equivalente de moneda nacional, ¿sí? Acá voy a poner comercial. Entonces, acá tenemos obligación de dinero y acá tenemos una obligación de dar cantidades de cosas o de género, pero con la facultad la misma facultad esta, que el deudor puede liberarse pagando el equivalente de moneda nacional. El equivalente de moneda nacional en las obligaciones de dar moneda extranjera, ¿sí? La mayoría opina que es una norma supletoria, ¿sí? Donde el deudor puede renunciar a la facultad de pagar en moneda nacional, ¿sí? Mientras que la minoría, ¿sí? Porque hay otra gran parte de la doctrina también, lo acepta como que es de orden público, ¿sí? Es de orden público diciendo que el deudor no puede renunciar a esa facultad, ¿sí? El Estado reconoce el poder cancelatorio de la moneda nacional, o sea, como que no se puede renunciar a esa facultad. Y bueno, como que esto sería beneficioso para el acreedor y esto sería beneficioso para el deudor, ¿sí? Ampliamente se acepta por mayoría que el deudor puede renunciar. Y esto favorece también las inversiones. Si el deudor renunció a esa facultad, que esté obligado a cumplir dólares, a mí me garantiza como acreedor como una estabilidad. Yo ya sé con cuánto dinero voy a contar al momento en que me cumple la prestación. Si estamos viendo el tiempo, leamos el artículo 958. Quedan 2 minutitos. Bien, perfecto. El artículo 958, donde estamos dentro de los contratos en el ámbito general, las disposiciones generales, nos va a decir: libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Por su parte, la minoría, que dice que esa facultad es de orden público y no podría el deudor renunciar, el carácter de las normas legales. También dentro de las disposiciones generales de los contratos dice: las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes.
a menos de que su modo de expresión, su contenido o de su contexto resulte el carácter indisponible. ¿Sí? Entonces, que es que el Estado, como si reconoce el poder cancelatorio de la moneda nacional me tiene que servir tanto para cancelar mis obligaciones en moneda extranjera como mis obligaciones en moneda nacional. Bueno, espero haberles sido útil y que les haya esclarecido algunos conceptos que por ahí son importantes que lo tengamos bien diferenciados. Gracias por la atención. Y acá pongo una foto de mi primera clase en el 2019. Como verán, me encanta dar clases. Así que bueno, quiero disponer.